¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días, es un gusto poder saludarlos a través de este medio y felicidades a los padres. Y precisamente hoy que se celebra el Día del Padre, quiero hablar de un padre muy prolífico, un hombre que, aunque era imperfecto, vivió una relación muy especial con Dios. De hecho, Dios llegó a considerarlo amigo suyo. Y solo para aclarar, no es que él presumiera diciendo Dios es mi amigo, como algunos fanfarronean, sino que fue Dios quien dijo Abraham mi amigo. Y por si fuera poco ser su amigo, Dios le dio la más grande bendición que un ser humano pudiera recibir. Una bendición que contemplaba lo terrenal y lo celestial, lo eterno. Porque Dios amaba a Abraham y Abraham también amaba a Dios y le obedecía en todo. Pero además de recibir la bendición de Dios, Abraham como padre pudo heredar aquella bendición a su descendencia. Y yo creo que todos los padres y madres, estarán de acuerdo conmigo en que todos los que hemos disfrutado las bendiciones de Dios queremos lo mismo para nuestra descendencia, ¿no es cierto? Sin embargo, no podemos dar algo que no tenemos. Por eso el título de esta reflexión es Padres bendecidos por Dios. Bendecidos para heredar bendición sería el subtítulo, ¿no? Y una de las mayores preocupaciones de los padres bendecidos como nosotros es que nuestros hijos hereden la bendición que nosotros nos hizo prosperar en todo. Esa bendición que por supuesto incluye heredar los bienes materiales que hemos adquirido durante nuestro tiempo laboral, pero principalmente que nuestros hijos hereden nuestra fe en Dios. Esa fe que nos ha hecho prosperar integralmente, o sea, en lo espiritual, en lo emocional, en lo física y en lo material, ¿no? Es parte de la bendición de Dios. Muchos de nosotros como padres, incluso hemos llorado, clamando a Dios, pidiéndole que nos ayuden a encauzar a nuestros hijos hacia Él. Porque queremos que los bendiga como nos ha bendecido a nosotros. Pero igual, vemos pasar el tiempo y nos desesperamos o nos desanimamos porque no vemos en ellos el mismo interés por la bendición que hemos disfrutado nosotros. Abraham nos va a hablar muy claro sobre este tema el día de hoy. Es un tema difícil. Sin embargo, Abraham, pues después de recibir la bendición de Dios, tuvo 9 posibles herederos de su bendición. Un sobrino, primero llamado Lot, hijo de un hermano de Abraham que ya había muerto. Y Abraham tenía ya 75 años cuando Dios le dio la promesa de bendecirlo y le dijo, ahí en Génesis está esa bendición de Dios. Génesis 12, versículos 2 al 4, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. En ese tiempo Abraham todavía no tenía nada, vivía con su esposa y en la tierra de su padre, pero como Abraham no tenía hijos, aprovechó que su sobrino, que no tenía papá, pues lo agarró y se lo llevó, tal vez pensando en que aquel sobrino podría heredar las posesiones del tío rico, ¿no? Y en caso de que él no pudiera tener a alguien más cercano a quien dejarle todo, pues se lo iba a dejar a él. Pero cuando Lot creció y prosperó, obviamente a la sombra de la bendición del tío, tuvo problemas con él y terminaron separándose. Entonces Abraham continuó su vida solo con su esposa Sara, pero con la esperanza de que Dios iba a cumplir una promesa que todavía no veía clara. Ahora, después de la promesa y de aquel intento fallido con su sobrino, hubo 3 mujeres que le dieron hijos a Abraham. Vamos aquí a leer esta parte en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 28 al 33. Dice, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias, el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Cedar, y así sigue, ¿no? Toda la descendencia de Ismael. Ahora, en el versículo 32 dice, y Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y los hijos de Joxán, ahí sigue la descendencia, ¿no? Pero en el orden cronológico quedarían más o menos así, Agar,
que fue la mamá de Ismael, y luego la siguiente mujer fue Sara, la mamá de Isaac, y la siguiente mujer fue la mamá de los otros 6 hijos de Abraham. Ahora, como parte de esta reflexión, vamos a conocer el significado de los nombres de los personajes de esta historia bíblica. El nombre de nuestro personaje principal aquí era Abraham, así como se escucha, Abraham. Y Dios le cambió el nombre por Abraham. En Génesis 17:5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa mi padre es exaltado y Abraham significa padre de multitudes. Ahora, quiero hacerles una pregunta aquí, sobre todo a los hombres que todavía no son padres. Parece que no tiene importancia, pero tiene algo que ver con el tema de hoy. ¿A quién escogerían ustedes por madre o para madre de sus hijos? ¿A Agar, a Cetura o a Sara? El significado de sus nombres son: Agar significa fugitiva, Cetura significa olorosa y Sara significa princesa. Entonces, ¿a quién escogen? ¿A la fugitiva, a la olorosa o a la princesa? Ahí les dejo esa pregunta de reflexión y vamos a la parte triste de esta historia, porque Abraham tuvo hijos con las 3 y eso generó muchos problemas aún hasta el día de hoy. Sin embargo, la mujer que Abraham escogió por esposa antes que a las otras 2 fue la princesa, aunque nada más pudo tener un solo hijo con ella. Dios no estaba jugando cuando le cambió el nombre a Abraham. Junto con el nombre de Abraham, que significa padre de multitudes, le prometió que iba a tener muchos hijos. Pero lo curioso del asunto es que Abraham ya casi tenía 100 años y su esposa casi los 90. Y todavía no tenían hijos porque ella había sido estéril toda su vida. Y parece un sarcasmo divino, pero no lo era, porque como ya lo vimos, Abraham engendró 8 hijos. Y lo más sorprendente es que con 3 mujeres diferentes, 2 concubinas y una esposa. Ahora, no es el tema que estamos tratando aquí, pero quiero y debo aclarar algunas cosas en relación al concubinato. No hay una justificación de parte de Dios para la práctica del concubinato. Razones humanas, obviamente, sí las hay, pero una justificación bíblica no. Cuando Jesús habló sobre el adulterio, consideró que no es correcto tener más de una mujer, porque Jesús habló en singular y no en plural cuando dijo varón y hembra los creó, refiriéndose precisamente al momento en que fueron creados el hombre y su mujer, en el relato de Génesis. Entonces, la historia nos muestra que no hizo falta más que un hombre y una mujer para poblar toda la tierra. Y actualmente, hablando de lo que es, de las personas que servimos en la iglesia, la monogamia es un mandamiento para regular la moralidad de los servidores que estamos casados. Pablo le escribe una carta a Timoteo en la primera carta, el capítulo 3, versículo 12, y le dice: los diáconos, o sea, los servidores, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora, en el caso de Abraham, se señalan 2 razonamientos humanos para el concubinato. En el caso de Agar, el argumento fue la esterilidad de la esposa y la necesidad apremiante de un heredero que se quedara pues con toda la riqueza de Abraham. Sin embargo, no fue un argumento válido delante de Dios. Ni aun cuando la esposa legítima, Sara, le rogó a Abraham que tuviera un hijo con su sierva. Porque Dios ya le había dicho que iba a darle descendencia cuando solo tenía una esposa. Y con esta acción, Abraham estaba demostrando que todavía no confiaba plenamente en Dios. Y la verdad es que Dios ya tiene resuelto todo lo que nos preocupa. Solo es cuestión de confiar y de esperar en Él. Pero Abraham pensó que era una buena idea de su esposa y lo aceptó sin consultar a Dios inclusive. O por lo menos no lo dice la Biblia. El resultado de aquella decisión es el pleito casi eterno entre árabes y judíos. Una disputa de varios milenios después que han pasado pues todo ese tiempo y no se ha resuelto. Y aquí termino esta aclaración respecto al concubinato. Ahora, tener un padre bendecido por Dios no le garantiza a un hijo heredar su bendición. Tal vez tratándose de bienes materiales y de asuntos legales entre los humanos, pues sí. Pero la bendición espiritual, que por supuesto es mayor que cualquier otra cosa,
Entonces, cuando ese hijo tiene 7 hermanos, se complica más el asunto. Pero cuando se trata de un hijo legítimo, y ese hijo está dispuesto a sujetarse a su padre, claro que la historia puede ser diferente. Por eso, solo a uno de los 8 hijos de Abraham le tocó aquella bendición. Vamos a ver por qué Abraham dio su bendición solamente a un hijo y no a los otros 7. Ismael, que fue el primero que engendró a Abraham, estaba en desventaja aún desde antes de nacer. Primero porque era hijo de una concubina de Abraham y no de la esposa. Y en aquel tiempo, y creo que todavía, en asuntos de herencias y falta de testamentos, pues el hijo de la esposa legal tiene mayor derecho sobre el hijo de la concubina. Sin embargo, Ismael tuvo algunos privilegios mientras estuvo en la casa de su padre. Nada fuera del ordinario, simplemente pues era un hijo y convivía y comía y disponía de todo lo que había en casa. Pero cuando nació su hermanito Isaac, cambiaron las cosas, porque Isaac sí era hijo de Sara, la legítima esposa de su papá. Y además, la mamá de Isaac era la patrona o la dueña pues de su mamá, de la mamá de Ismael. De hecho, Ismael fue engendrado cuando Sara perdió la esperanza de tener hijos. Y viendo que tenía una sierva joven, le rogó a Abraham que tuviera un hijo con su sierva. Y así nació Ismael. Pero la mamá de Ismael era una esclava que era propiedad de Sara. Y la lógica humana dejaba claro que si Agar era propiedad de Sara, pues el hijo que naciera de la esclava iba a ser también propiedad de Sara. Sin embargo, esta brillante idea pasó por alto que no es lo mismo ser propietaria del niño que mamá del niño. Hay una diferencia abismal. Y les platico todo esto solo para concluir que Ismael estaba en desventaja, porque era hijo de Abraham, pero no era hijo de Sara. Para Dios cuenta mucho eso, porque para él, Dios, para ayudar al hombre que ha confiado en él, le diseña una ayuda idónea muy específica, hecha a su medida, para alcanzar sus metas y para cumplir sus propósitos. Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? El que pierde a la esposa o el que cambia a la esposa, obviamente pierde el bien y pierde la benevolencia de Jehová. Pero contra hijos, pues, de ese tipo de esposas no se puede competir. Por eso digo, Ismael estaba en desventaja con Isaac, que todavía no nacía, pero bueno, esa fue la desventaja. Y otra desventaja que tuvo Ismael ya que nació Isaac. Bueno, no sé exactamente si fue ventaja o desventaja, pero hubo una situación que tuvo que ver con perder la bendición principal de Abraham. Resulta que había unos 13 años de diferencia entre Ismael e Isaac. Y sin querer echarle tierra a los hermanos mayores, la verdad es que los hermanos mayores están en ventaja sobre los menores, porque por su fuerza se imponen sobre los menores aún sin tener razón en algo. Y ese fue el caso de Ismael sobre Isaac. Ismael, como dicen ahora, le hacía bullying a Isaac. Y después de un tiempo de no poder controlar esa situación, Abraham lo tuvo que despedir junto con su madre. Claro, no fue tan sencilla la decisión, sino que Sara, al ver que su hijo era víctima de Ismael, estuvo presionando a Abraham y le dijo que despidiera de su casa a Ismael y a su mamá junto con él. Y a Abraham obviamente no le pareció muy buena idea, pues si era su hijo. Y por esa razón lo consultó con Dios. Y tratando de no hacer ver mal a Abraham, vamos a leer esta parte que Dios le dijo. Vamos a Génesis 21, versículos 9 al 13. Y dice así: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Y aquí podemos ver que el argumento principal
no de Abraham, sino el argumento de Dios, por el cual Abraham no le dio su bendición a Ismael, fue porque entendió que la multitud de hijos que Dios le había prometido a Abraham no iba a ser por la línea de Ismael, sino por la línea de Isaac. Dios se lo estaba diciendo. De todas maneras, para alivio de Abraham, Dios se comprometió a cuidar de Ismael y prosperar a su descendencia, y hasta hoy lo ha cumplido. De hecho, los mayores exportadores de petróleo en el mundo son los descendientes de Ismael. Son muy bendecidos y ahí están. Claro que todavía no se llevan bien con la descendencia de Isaac, pero Dios no se olvidó de ellos como se lo prometió a Abraham. Ahora, respecto a los otros 6 hijos que tuvo con Cetura, hay otra historia también. Y Abraham la tomó por mujer después de que Sara murió. O sea, no fue lo mismo una mujer que te arrima a la esposa a una mujer que él escoge en ausencia ya de su esposa. Y los hijos que tuvo con ella también estaban en desventaja. Y no les dejó herencia después de su muerte, sino que les dio regalos y los mandó lejos de Isaac. Dice Génesis 25, del 1 al 6. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Joksán engendró, ahí sigue la línea, ¿no? En el versículo 6, ya en el versículo 6 dice: pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y aquí podemos ver que estos 6 hijos de Abraham con Cetura fueron una categoría superior a la de sobrino como Lot, o a la de hijo ilegítimo como Ismael, pero de una categoría inferior a la de Isaac, el hijo de la esposa legítima. Entonces parece ser que no les dio su bendición principal por la misma razón que Ismael, porque los hijos de Cetura también fueron hijos de una concubina y no de la esposa legítima. El hijo que debe heredar la bendición del padre es muy diferente. Es un hijo de primera categoría, es heredero, es sucesor y beneficiario del padre en todos los sentidos y en todos los aspectos. Vive en obediencia incondicional al padre. Y aquí quiero que analicen junto conmigo algunos detalles acerca de Isaac. Nos conviene saberlo porque nos conviene ponernos en el papel de Isaac en relación con Dios. ¿Cómo fue concebido, ese hijo? La Biblia nos enseña que fue concebido milagrosamente. Era humanamente imposible que Abraham y Sara pudieran embarazarse. Cuando el ángel del Señor les anunció que iban a tener un hijo, se rieron. Abraham se rió porque le parecía increíble, pero como ya estaba aprendiendo a confiar en Dios, pues lo creyó. Dice Génesis 17, versículos 17 al 19. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ¿ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Versículo 19 dice: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Sara obviamente también se rió, pero como en un tono burlesco. No sé si de Dios o de Abraham se estaba burlando, pero Génesis 18, versículo 11 al 14 dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Este nacimiento milagroso representa el nuevo nacimiento en la familia de Dios, que fue lo que Jesús trató con Nicodemo, y que no lo vamos a ver ahorita, pero ustedes pueden leerlo ahí en Juan 3. Nacer milagrosamente es una señal anticipada de la ayuda incondicional de Dios. Tal vez no has nacido de nuevo, pero Dios está interesado en que nazcas de nuevo porque te quiere bendecir. Imagínate,
Si Dios está con una persona antes de existir, imagínate lo que va a hacer por esa persona durante su vida Dios. Aquel hijo, Isaac, poco después de que nació, rápidamente desplazó a Ismael. Abraham no dejó de amar a Ismael, por supuesto, porque era su hijo. Pero había nacido un hijo legítimo, el hijo de su amada y legal esposa. Una generación muy deseada por Abraham y por Sara. Ahora, una cosa es nacer en la familia y otra cosa es crecer con la familia, que son dos cosas también diferentes. ¿Cómo creen que creció y se desarrolló Isaac? A diferencia de Ismael, Isaac nació y vivió siempre en la casa de sus padres. Isaac manifestó obediencia y sumisión a sus padres y no se burlaba de nadie, como lo hacía Ismael. No dice la Biblia que haya cuestionado las decisiones de sus padres. Y añadido los privilegios que le dio su padre, esto le acarrió más bendiciones de Dios. Y esto es algo que más adelante, años más tarde, se volvió un mandamiento con promesa. Ese mandamiento es uno de los 10 mandamientos que está en Éxodo 20, versículo 12, pero Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, Pablo le añade algo más. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, así creció Isaac y se desarrolló en la casa de sus padres. Pero, ¿qué hizo para ganar todo el favor de su papá? Él aprendió de su padre la vida de fe. Abraham era un hombre que escuchaba y obedecía a Dios. Algunos por eso le llaman el padre de la fe, aunque yo no lo llamaría así. Creo que el padre de la fe es Dios, el que inventó, creó la fe, es él, el autor y consumador de la fe. Sin embargo, bueno, Isaac aprendió a adorar junto con su padre. Y yo les sugiero, padres, adoren con sus hijos. De hecho, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra adorar, Abraham e Isaac estaban juntos y solos. Génesis 22, versículo del 5 al 8, es una historia muy conocida. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Y van a subir al monte a adorar. Y dice, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, adoraron juntos. Ustedes, padres, deben saber quién de sus hijos merece esa bendición. ¿Por qué? Porque no rehúsa vivir y estar cerca de ustedes. Porque son hijos que están dispuestos a obedecer aún hasta el sacrificio como Isaac. Porque adoran a Dios junto con ustedes. Ninguno de los otros hijos de Abraham adoraron a Dios con él. Aun cuando les hubiera dado su bendición, que les digo, estaban en desventaja con Isaac. Pero si Abraham les hubiera dado su bendición, la hubieran perdido esos hijos por pecadores. No merecían esa bendición. Y para terminar esta reflexión, quiero decirles, Ismael, el hijo de Agar, la concubina temporal, creció y vivió en el desierto. Su madre lo crió de manera diferente y lo casó con una mujer egipcia. Y él, por su propia cuenta, se quedó a vivir en el desierto y se dedicó a la cacería. ¿Por qué enfatizo en estas cosas? Bueno, los hijos de Dios que no son según la promesa son diferentes. Trabajan, pero no ven añadidura de bendición a lo que hacen. No les molesta vivir en el desierto, en el peligro constante de animales ponzoñosos. Tampoco ven milagros, no les importa no tener poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Los hijos de Dios que son según la promesa son diferentes. Ahora, tampoco es lo mismo ser cazador que pastor.
Isaac fue pastor. Ismael fue cazador. Un pastor aprende a trabajar en el cuidado del ganado y en su reproducción natural. Un cazador no vive de animales que crió. Nomás sale, los busca, los mata y se los come. En el caso de cazar por necesidad, sucede así, pero a veces ni eso, sino que solamente los cazadores salen, los cazan y los arreglan para presumirlos como trofeos. Y otras veces aún peor, por puro placer, como lo hacía Buffalo Bill. Entonces la iglesia, a lo largo de la historia, ha acercado muchas concubinas al Padre. A nuestro Dios me refiero. Tal vez se les diga sectas o en el menor de los casos denominaciones. Son instituciones que manejan métodos de crecimiento sin el amor de Dios. Estas organizaciones son capaces de lograr tener muchas ovejas o muchos hijos en este caso, pero no los crían bien, ni los reproducen en el corral, salen a cazarlos. Son instituciones que no aman a Dios, pero ¿cómo evangelizan cristianos? Pablo exhorta con su ejemplo a este tipo de, pues yo diría hijastros o hermanastros en Cristo, ¿no? Hijastros de Dios o hermanastros en Cristo. Romanos 15, versículo 20 y 21 dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Te dejo con estas preguntas. ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Como sobrino? ¿Como hijo legítimo? ¿O como hijo legal y obediente? Ahora, ¿qué crees que merece recibir de Dios? ¿La oportunidad de elegir un lugar para vivir como Lot? ¿O la sola multiplicación y bendición material como lo recibió Ismael? ¿O solo regalos como los hijos de Cetura? La verdad es que si tú quieres recibir la bendición de la prosperidad integral, primero necesitas nacer milagrosamente por el poder del Espíritu. Y luego andar en obediencia a Dios. Solo si estás dispuesto a hacerlo así, podrás recibir la bendición del Padre. Y solo si la recibes, podrás heredarla a tu descendencia. Yo espero que así lo hagas, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima ocasión. Hasta luego.